Buenos días a todos, a mis hermanos, bendiciones del Señor, individual y colectivamente, como iglesia. A todos los hermanos también, que aunque no pertenezcan al seno de la iglesia, bienvenidos al estar aquí unidos con nosotros para estudiar la palabra de Dios, que hoy nos toca, como dijimos el domingo pasado, del Génesis 48 hasta el 50. El tema de la lección de esta mañana es promesas para el futuro. Y el versículo clave para memorizar es el 50-20, que en respuesta a los hermanos, a la angustia que ellos tenían y el temor de que José iba a tomar venganza de ellos, cuando ellos estaban ahí inclinados delante de él, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Dice, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos ahora, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50-20. Qué palabras más consoladoras, más alentadoras, trajeron tanto alivio y trajeron tanta paz a los pobres muchachos, sus hermanos que le habían hecho tanto mal cuando él estaba en su adolescencia, ¿verdad? Bueno, entonces ya miramos cómo Dios lo había subido tan alto a su hermano José, que era el segundo después del rey Faraón. El rey Faraón le había dado autoridad y lo había puesto a cargo de toda la tierra, de todo el país, de toda la nación, que él tenía autoridad de hacer y deshacer, recibir o rechazar, a su arbitrio, a como él lo dispusiera. Qué cosa más tremendamente preciosa la posición de José, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto, pues sí, que José llegó al punto de ya al darse a conocer a sus hermanos y enviarlos a su casa y decirles: apúrense, vayan y traigan a mi padre, quiero ver a mi padre. Y entonces él mandó carrozas con autorización del mismo rey Faraón que llevaran las limusinas de aquel tiempo, conductores y ayudantes para traer a toda la familia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que 70 personas entraron a la tierra de Gosén, la mejor planicie, la pieza de bienes raíces más rica en agua, en producción, en hierba para el ganado, con más árboles frutales. Era lo mejor de la tierra que el mismo rey Faraón quería para la familia de José. ¿Verdad? Qué cosa más preciosa. Muy bien. Entonces, la Biblia dice que por 17 años, Jacob con sus hermanos estuvieron ahí, no que nada más de esos años, pero quiero decir, Jacob, el padre, cuando él entró a la tierra de Egipto, tenía 130 años y la Biblia dice que murió a los 147 años. Quiere decir que estuvo 17 años disfrutando de la abundancia que había en la tierra de Egipto. Él podía mirar caravanas de muchas gentes viniendo de diferentes países a comprar pan de mano de su hijo José, ¿verdad? Porque esto era una hambruna, era una escasez de comida por todo el mundo.
conocido, y todos venían hasta Egipto. Egipto se hizo un gobierno poderoso, sumamente rico, y a causa de esto, ¿verdad? Porque era el único lugar donde había superabundancia de comida, y todo esto por bendición de Dios. Muy bien, llegó el momento entonces en que Jacob se envejece, y entonces él los llama para bendecirlos y para pronosticarles qué es lo que va a ocurrir con cada uno de ellos en el futuro. Entonces leamos en el Génesis capítulo 40, ya dijimos sí que el tema de la lección es promesas para el futuro. El versículo para memorizar es Génesis 50, 20. Y la aplicación de la lección es que el estudiante comprenda la importancia de la aceptación y del perdón hacia otros, de la forma como hemos sido perdonados por Cristo. Amén. Ok. Génesis 48, del versículos 3 al 5, y luego 49, verso 1 y 28, dice: y dijo a José, Jacob, cuando está enfermito, ya está muy débil, está aún triste de la muerte, él está en su cama y le dice a su hijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la puerta, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno, por su bendición los bendijo. Estas palabras, estas cosas que sería bueno que usted lea todo el capítulo 49, es donde está la bendición para cada uno. Se puede observar ahí que 3 de sus hijos no son necesariamente bendiciones, pero más bien presagios de malas cosas que le van a ocurrir a ellos. Es algo que la conducta que habían tenido antes en su vida, estos 3 hombres, ¿verdad? Rubén, que fue el primogénito, y luego Simeón y también Leví, hicieron cosas de las que Jacob estaba todavía resentido, estaba penado. Él sabe que había traído esto deshonor a su nombre, a su familia. Rubén se aprovechó de una de las concubinas de su padre, y eso fue algo degradante, y entonces ese acto de inmoralidad le costó a él perder su derecho de primogenitura, ¿verdad? Y este derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Después también estos otros 2 hijos de él, tanto Simeón, como dice acá, y después también Leví, en los capítulos anteriores nos dicen que ellos cuando llegaron a cierta tierra, a cierto lugar, uno de los muchachos, hijo de un príncipe de ellos en ese lugar, parece que se enamoró mucho de Dina,
hermana de ellos, ¿verdad? Por supuesto, hija de Jacob, y este muchacho la deshonró, pero él tuvo una buena actitud. Él quería, um, él quería rectificar su error, ofreció casarse con ella, cuidarla, amarla, y la Biblia dice que sí, que la amaba. Él no quería que abandonarla ni nada así por el estilo. Pero estos hijos de Jacob, a pesar de que habían hecho ya arreglo entre Jacob y el papá del muchacho, y entre todos ellos cuatro, de que iba a haber matrimonio y que iba a dignificarse la situación. Dice que estos hermanos, tanto Simeón como Leví, lo que hicieron fue venir y atacarlos y matarlos a ellos. El pueblo todo inclusive había estado dispuesto a ser circuncidados para decir, estamos dispuestos a aprender de Jehová Dios, de ustedes, de su religión, y a ser amigos y todo lo demás. Y sabía que al tercer día, cuando los hombres estaban con más dolor, vinieron y los atacaron cuando no podían defenderse. Mataron centenares de ellos. Fue algo horrible. Pero ahora, en estas palabras del capítulo 49 de Génesis, se mira las consecuencias que Jacob les dice a ellos, ¿verdad? Hermanos, amigos, la palabra de Dios dice que de toda palabra, de todo acto, bueno o malo, tenemos que darle cuenta a Dios. Si hemos sido obedientes, si hemos traído honor a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él también nos va a recompensar. Y lo hace. Y cuando no es así, cuando es lo contrario, también viene las consecuencias. Tengamos siempre presente eso. Cuando somos descuidados, negligentes y no nos ajustamos a lo que dice la palabra de Dios. Hay algo que me gustaría que nos trasladáramos inclusive en el Antiguo Testamento, tanto en el libro de los Reyes como de las Crónicas. La palabra de Dios nos dice que en el tiempo de David y de Salomón, precisamente cuando David ya estaba falleciendo y él ya había dicho quién iba a ser a su hijo que le iba a suceder en el trono, que sería Salomón. Hubo muchas cosas, ¿verdad? Había dos sumos sacerdotes en ese tiempo. Uno se llamaba Sadoc y otro se llamaba Abiatar. Y Abiatar parece que estaba por encima de Sadoc, que era como el más experto, el más diestro, el que era el guía principal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando Absalón se rebeló contra David, porque él quería hacerse rey en vez de su hermano Salomón, esto causó guerra, causó pleito. Ahí Absalón fue muerto también por el ejército de David. Pero el sacerdote Abiatar, el sumo sacerdote Abiatar, apoyó estas cosas. Estaba de acuerdo con todo eso. Es más, como Absalón murió en la batalla, dice la Biblia que como tenía una melena bien masiva, bastante pelo, cuando él iba escapándose, pasó la mula con la que él iba corriendo debajo de una rama y su pelo se enredó en la rama y quedó colgado ahí, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, los enemigos que venían persiguiéndolo lo pudieron matar así. Y esto fue horrible para el pobre David. Pero siguiendo la historia,
pocos detalles. Abiatar, el sumo sacerdote, como ya no era Absalón, el que podía suceder en el reinado de David, entonces él ahora prefirió a Adonías, que era otro hermano de Salomón. Pero lo que ya Dios tenía en plan era Salomón. Lo que David también quería era Salomón. Dios ya había determinado eso. Pero el sacerdote aquí, Abiatar, está actuando incorrectamente. Pero Sadoc sí era el sumo sacerdote que fue fiel a David y a Salomón también, en las buenas y en las malas. Y debido a eso, Dios eliminó a Abiatar, lo destituyó, dijo que ya nadie más de su casa. Recordemos que ellos son descendientes de Aarón, vienen de la línea de los levitas, del sacerdote Aarón, los únicos que pueden ser sumos sacerdotes. Y dice la Biblia que Abiatar ahí fue eliminado por Dios. Dice que ya ni sus hijos, ni sus nietos, ni nadie más de esa rama de su familia servirían en la casa de Jehová. En cambio Sadoc, por ser fiel a Dios, fiel al rey David, fiel a Salomón, mire qué tremendo que es. Salomón, David, o este sumo sacerdote Sadoc, vivió, ¿qué podemos decir? Unos 1030, 1050 años antes de Cristo Jesús. 1000 años. Ahora, después del Señor Jesucristo para acá, han pasado otros 2000 años más. Ya estamos hablando de 3000. Y sabe que la Biblia dice que en el milenio, cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino, que va a ser por 1000 años acá, habrá un templo. Sí, habrá un templo donde también habrá sacrificios. Esa es una pregunta que nos hacemos, pero si ya los sacrificios se habían eliminado, se han quitado, porque ya con el sacrificio de Cristo se eliminaron. Bueno, la Biblia dice que habrá sacrificios de animales, habrá servicio del culto a Dios, y habrá sacerdotes también en Sión, en Jerusalén. No es la nueva Jerusalén todavía, pero en la casa de Dios. Y dice la Biblia que los de la familia de Sadoc, específicamente, dice en Ezequiel capítulo 44, verso 15, que son los que Dios pondrá para que sirvan ahí en el templo, en el tabernáculo. Miren, hermanos, estamos hablando de más de, ¿qué dijimos? 3000, 4000 años. 4000 años en que Dios todavía dice, como allá hace muchos años, miles de años atrás, Él fue fiel a mí, entonces quiero que de su familia sean los que tendrán el honor y la bendición de servir en mi templo. Hermanos, qué impactante que es esto. Dios no se le escapan estas cosas, ¿verdad? Vale la pena ser fiel al Señor, ¿verdad? Adelante vienen las recompensas. Amén. Y es lo que ocurre aquí en el capítulo 49. Jacob está diciéndole a sus hijos cómo Dios los va a bendecir, los va a usar a cada uno. Hay una bonita parte aquí cuando se trata de Judá, que es la familia también donde iba a venir el Señor Jesucristo. Dice acá en el párrafo penúltimo de la página 91, dice, tómese un momento y lea Génesis 49 del 3 al 27. Mientras lo hace, examine las profecías y bendiciones que Jacob dio a cada uno de sus hijos. Las encontrará reveladoras y precisas.
ponga especial atención a la profecía de Silo, palabra que tiene el significado de aquel que tiene que venir o el gobernante, que vendrá de la tribu de Judá. Judá sería la tribu de David y de dónde vendría el Señor Jesús. Porque la palabra Silo, ahí en hebreo, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Aquel que viene y que va a venir como el gobernante, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Así pues que hay algo muy aleccionador acá en estas bendiciones, que son profecías dadas, inspiradas por el Espíritu Santo para que Jacob diera a cada uno de sus hijos. Amén. En el Génesis capítulo 49, versos 29, en 33 y después el 50, versos 7 al 9, dice la segunda sección acá, en la página 92, la muerte y entierro de Jacob. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y añade en el capítulo 50, versos 7 al 9, entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Qué procesión impresionante fue esto, ¿verdad? Oficiales del rey, oficiales de José, hombres de prestigio, de importancia, acompañaron a José y a sus hermanos para ir hasta la tierra de Canaán, de Egipto a Canaán, de donde ellos habían venido, para sepultarlo en la cueva que dice acá, de Efrón el Eteo. Esta era la misma pieza de bienes raíces que Abraham había comprado, donde él había también sepultado a su esposa Sara, después a su hijo también, Isaac, y a su esposa Rebeca. Y ahora también Jacob está pidiéndole aquí a ellos que hagan eso, y lo hicieron, ¿verdad? Esto iba a llevar varios días de viaje, pero por supuesto ahí los egipcios, los doctores, científicos estaban muy expertos en embalsamar los cuerpos. Todavía tenemos momias, ¿verdad? En ciertos museos de Inglaterra y en otros lados de hombres que fueron embalsamados de hace muchos miles de años, ¿verdad? Y él fue embalsamado, pues, y así fue llevado para enterrarlo allá en Canaán. Una cosa importante acá, hermanos, dice aquí: yo voy a ser reunido con mi pueblo, dice el verso 29. Y entonces también dice acá, verso 33, que Jacob, después de dar mandamiento,
estiró sus pies y entonces dice que fue reunido con sus padres. Ve qué importante es. Mire que son aseveraciones de la palabra de Dios, diciendo que cuando falleció Abraham, dice estas cosas también, ¿verdad? Que fue reunido con su padre. Isaac también. Cuando murió Aarón, cuando murió Moisés, cuando murieron otros que nos dice la palabra de Dios y fueron reunidos a su pueblo. Qué interesante. Entonces hay un pueblo y después de muertos acá hay un pueblo de los hijos de Dios donde cada miembro está uniéndose, ¿verdad? Hay por supuesto esta teoría entre los escépticos y aún entre ciertas religiones de que cuando uno muere, que todo se acaba y si acaso queda algo para que Dios tome castigo contra esa persona por no haber sido salva y por haberse portado mal, que entonces, por un ratito va a ser echado en el lago de fuego y azufre, pero se va a consumir y va a ser la persona exterminada, ¿verdad? Es lo que llaman la aniquilación. Pero esa es una gran mentira de Satanás. Los testigos de Jehová dicen eso, los abatistas también. Los que no creen en la salvación por la gracia del Señor Jesucristo, por supuesto que se tienen que encontrar con el lago de fuego y azufre al no recibir al Señor y de alguna manera tienen que inventar alguna mentira para no tener que sufrir por toda la eternidad. Pero la palabra de Dios, en cuanto a lo positivo acá, dice que estos hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Aarón, Moisés, y otros, dice que fueron reunidos a su pueblo. En el segundo mismo instantáneo en que expiraron, fueron reunidos a su pueblo. Hubo cierto grupo en el tiempo del Señor Jesucristo, igual que ahora, en que estos hombres que no creen en el castigo eterno, que no creen en la salvación, en el cielo, en la vida eterna, ni nada así por el estilo, ¿verdad? Que son humanistas, materialistas, etcétera, que se llamaron en el tiempo del Señor Jesús un grupo de los saduceos. En Mateo capítulo 22 dice que ellos vinieron al Señor Jesús. Capítulo 22. Versos 24 al 32 dice, aquel día vinieron a él los saduceos, verso 23, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, mire cómo esta gente conoce la Biblia, ¿verdad? Sí. No nos sorprendamos de mirar gente que conoce la Biblia, lee la Biblia, pero la tuercen y la interpretan a su conveniencia. No dejan que la Biblia diga lo que verdad dice, sino que ellos trastornan el significado, ¿verdad? Y esta gente lo que está haciendo, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Estoy leyendo Mateo 22, 25. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Como diciéndole al Señor, si nosotros vamos todos a salir de la tumba otra vez a vivir, entonces cuando esta mujer y salga de la tumba y todos los 7 hombres también, si es que en verdad hay resurrección, entonces ¿cuál va a ser la mujer?
según ellos estaban arrinconando al Señor Jesús y confundiéndolo y que no iba a poder dar una respuesta, ¿verdad? Pero el Señor les dice, verso 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis. Ustedes se equivocan. Ustedes no aciertan con lo que están diciendo, con lo que están argumentando. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué le parece, hermano? Ese Jacob fue unido a su pueblo, Isaac a su pueblo, su abuelo Abraham a su pueblo. Vivo, un pueblo vivo, delante de Dios. Amén. Delante de Dios. Y no solamente el pueblo de Dios, no solamente los salvos, pero aún los perdidos están vivos delante de Dios. Dice la palabra de Dios, sí, en Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que leámoslo ahí. Eclesiastés, Salmos Proverbios, Eclesiastés 12:7, después que describe cómo el hombre poco a poco pierde la vista, se le caen los dientes, ya no puede comer como antes, etc. Pero dice también al final que ya cuando se rompe el cántaro, que es posiblemente ataque al corazón o ataque cerebral o algo así por el estilo, dice en el capítulo 12, verso 7, hasta que el polvo vuelva a la tierra, de donde fue tomado, como era, ¿verdad? Como Dios había dicho, del polvo eres tomado y al polvo serás tornado. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y esto es general para toda persona, atea, cristiana, perdida, condenada o salva con vida eterna. Dice, el espíritu de cada uno vuelve a Dios que lo dio. Así pues que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Y por eso es que encontramos esta expresión en la palabra de Dios que dice que Jacob fue unido a su pueblo. ¿Qué en cuanto a usted? Cuando usted fallezca, ¿a qué pueblo va a ser unido? ¿Al de los perdidos, de los condenados, que van a ser echados al lago de fuego y azufre por haber rechazado a Cristo como su Salvador personal, por no haberse arrepentido, por no haberse humillado delante del Señor? Ojalá que usted no muera en esa condición. O cuando usted se muera, ¿a qué pueblo va a ser unido? ¿Es usted ya un hijo de Dios? Qué lindo es saber que sus seres amados que ya están con Cristo, un día usted y yo también vamos a fallecer, pero vamos a ser unidos junto con ellos para estar por siempre con el Señor. Amén. Y lo último en la lección es el Génesis 50, del 18 al 21, que dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Amén. Qué bonito el verso 20, que dice:
lo que ustedes pensaron hacer mal contra mí, Dios lo cambió para el bien de ustedes mismos, para el bien mío, para el bien de toda el pueblo de Israel y hasta para todo el mundo también, porque todos fueron beneficiados. Qué cosa más preciosa es nuestro Dios, ¿verdad? Y dice que todo lo que mal le ocurrió a José, lo que le trajo lágrimas, clamor, sufrimiento, dolor, suplicio, etc., él confió en Dios y Dios todo lo tornó en bendición. Aprendamos de eso, mis hermanos, cómo tenemos que ser pacientes, no exasperarnos, no angustiarnos, ni protestar, ni quejarnos, ni nada así por el estilo. A veces le echamos hasta la culpa a Dios en nuestro pensamiento. ¿Por qué Dios me está haciendo aquí, me está haciendo allá? Que no es justo esto, que no es justo lo otro. ¿Cómo hay que pedirle perdón al Señor de esas cosas, verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor nos bendiga, nos dé este espíritu precioso que tuvo José, de no tener ningún resentimiento, no tener ninguna cizaña, ningún espíritu de venganza, ni nada así por el estilo. Y ellos más bien eso es lo que les angustiaba. Hermanos, por 17 años que su papá estaba vivo, ellos se preguntaban, en cualquier momento nos va a recordar nuestro hermano lo malo que fuimos con él, en cualquier momento, porque José llegaba a visitarlos de su palacio, del faraón, llegaba a Gosén a visitarlos, a ver cómo estaban, a darles comida, etcétera, etcétera, llevarles, ¿cómo se llama? Carruajes o animales llenos de alimentos. Y pues él me dijo, ¿cuál será la actitud de nuestro hermano? Nos va a comenzar a reclamar esto, lo otro. Por 17 años no tuvieron paz, no tuvieron tranquilidad, no tuvieron gozo, estaban con miedo. En estos versículos que acabamos de leer acá, dice que se postraron delante de él. En los versículos antes, léalo usted, hermano, y se va a dar cuenta que antes del verso 18 dice que ellos mandaron hasta un mensajero diciéndole, mi papá dice que te dijéramos que antes de morir que nos perdonaras. Y ellos ni siquiera fueron personalmente a decirle esas palabras a José. Mandaron mensajeros para decirle por el temor que tenía. Pero la Biblia dice que más bien José lloró por eso. Lloró porque dice, ¿cómo es posible que mis hermanos estén pensando que yo me voy a vengar de ellos? No, si yo hace mucho tiempo los perdoné. Y él les había dicho ya desde antes que los había perdonado. Hay muchos hijos de Dios que les ocurre eso también. No tienen gozo, no tienen paz, no disfrutan a su vida cristiana porque están con temor todavía de que si el Señor los va a llamar a cuentas para castigarlos por esto o por lo otro. No que Dios no castigue el pecado, claro que sí. Pero hermanos, cuando las dudas vienen acerca de la salvación, ¿será que Dios no nos ha perdonado completamente, que todavía estamos en cuentas con Él, estamos en deudas con Él? No es así. El Señor, igual que José, ya había perdonado toda la maldad de sus hermanos. Y el Señor Jesucristo también nos ha perdonado todos nuestros pecados, desde que fuimos concebidos en nuestra madre hasta que moramos. Está todo cubierto, está todo cancelado. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Ya esta es la última lección del libro de Génesis y el próximo domingo comenzamos con el Evangelio de Mateo. Bendiciones. Hasta pronto.